Bien, quien le saluda es el doctor Sevilla, soy médico internista del Hospital Hipólito Unanue. El día de hoy tenemos la última clase del capítulo de respiratorio y vamos a hablar sobre un tema que realmente engloba los anteriores. La insuficiencia respiratoria es finalmente el punto en común de todos los síndromes que ustedes han desarrollado en esas 3 semanas. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué nosotros entendemos por insuficiencia respiratoria? ¿No? La insuficiencia respiratoria es un síndrome, doctor. ¿Por qué es un síndrome? Porque no tiene un diagnóstico único, ¿no? Se caracteriza principalmente por dos trastornos, la hipoxemia y la hipercapnia, ¿no? Separadas o muchas veces coexistiendo, ¿no? Se caracteriza principalmente por una presión baja de oxígeno a nivel arterial o una presión elevada de dióxido de carbono en condiciones, digamos, ambientales y al nivel del mar. Y definitivamente tiene que presentarse en ausencia de un cortocircuito intracardíaco, ¿de acuerdo? O de compensación respiratoria de una alcalosis metabólica, ¿no? Definitivamente. Pero vamos a admitir a sus compañeros, ya. Además de eso, recordar nosotros que la insuficiencia respiratoria se caracteriza por la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir la función primordial, que en este caso es el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Muchas veces nosotros podemos determinar con el pulso oxímetro la saturación de la hemoglobina, ¿no? Que debe estar más o menos del 95% para arriba. Sin embargo, nosotros podemos, digamos, mediante una curva que lo voy a presentar en un momento, podemos aproximarnos a determinar que el nivel de saturación de hemoglobina entre el 90 y el 95% equivalen aproximadamente a una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80. A ese cuadro se le llama hipoxemia, simplemente hipoxemia. Y vamos a ver nosotros que si tenemos un paciente con una saturación arterial, en este caso una saturación de la hemoglobina del menos del 90%, estamos aproximadamente ante una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, que digamos es una de las definiciones de la insuficiencia respiratoria. Este esquema es importante que lo recordemos porque el sistema respiratorio no solamente está constituido del aparato respiratorio en sí, ¿no? Sino además de eso, está constituido de otros aparatos que lo que van a hacer es eh, participar en el intercambio gaseoso. Por ejemplo, el aire ambiental. ¿Eso qué significa? Que si estamos frente a que si estamos en un ambiente cuya concentración o cuya fracción de oxígeno es menor de lo ambiental, vamos a tener niveles disminuidos de oxígeno. La caja torácica, responsable del proceso ventilatorio, nos va a permitir que el aire ingrese y pueda salir hacia el parénquima pulmonar. Los músculos inspiratorios y expiratorios, que son juntos con la caja torácica que van a provocar que el aire ingrese y pueda salir. El aparato cardiovascular, a través del corazón y los grandes vasos, van a transportar justamente el tejido sanguíneo, es decir, la sangre, cuya proteína principal, hemoglobina, va a encargarse de transportar el oxígeno en un 97%, favoreciendo pues la oxigenación de los tejidos y del pulmón. Y el sistema nervioso central y periférico, especialmente el central, mencionar que el centro respiratorio, que se encuentra a nivel del tronco del encéfalo, cumple una función importantísima, ya que es que va a regular el inicio del impulso respiratorio y la regulación del patrón respiratorio. Doctor, ¿por qué es importante todo esto? Porque nosotros vamos a encontrar causas de insuficiencia respiratoria que no van a ser solamente del aparato respiratorio. Es decir, si fracasa alguno de los otros sistemas involucrados en el intercambio gaseoso, el paciente de todas maneras va a presentar insuficiencia respiratoria, por si acaso, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos porque más adelante vamos a conversarlo también. Si estamos en un lugar con una menor presión parcial de oxígeno, por ejemplo, si nos vamos a las alturas,
salvo las personas que sean oriundas de esas regiones, por ejemplo, en Cerro de Pasco o en Puno. El resto de nosotros probablemente necesitemos oxígeno solamente al llegar, ¿no? Vamos a tener hipoxemia. Y no significa que estemos mal de los pulmones, ni que tengamos un síndrome bronquial, y mucho menos un pleural. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría, doctor, en un paciente que sufre un accidente de tránsito con un traumatismo cráneoencefálico severo y obviamente se encuentra en estado de coma? Ese paciente probablemente también tenga insuficiencia respiratoria, pero no por un problema, digamos, del aparato respiratorio, sino de las estructuras o estructuras que se encargan de comandar e iniciar el impulso respiratorio. ¿De acuerdo? Bien, entendamos nosotros que una presión arterial de oxígeno está en relación a los niveles de presión arterial de oxígeno. ¿Qué significa, doctor? Que mientras la presión arterial de oxígeno va aumentando, la saturación también. Pero vamos a ver nosotros que aproximadamente en 60 milímetros de mercurio vamos a lograr una saturación del 90%. Y vamos a notar también que aproximadamente entre el 80 y 90 milímetros de mercurio vamos a lograr una saturación del 100%. ¿Eso porque es importante? Porque así nosotros le demos o le suministremos más oxígeno al paciente, la saturación no va a aumentar. O sea, no va a haber una saturación de 120, 150%. Va a haber un tope, ¿no? Es uno de los principios de la oxigenoterapia. Y a su vez, y de igual forma el CO2, porque mientras, digamos, la hemoglobina la PCO2 va aumentando, va disminuyendo la saturación de la hemoglobina. ¿Por qué, doctor? Porque recuerden ustedes que tanto el monóxido como el dióxido de carbono son mucho más afines, aproximadamente 20 veces más afín que el oxígeno con respecto a la hemoglobina. Ahora, yo voy a clasificar la insuficiencia respiratoria dependiendo del criterio evolutivo, si es crónica, aguda o crónica reagudizada, según el mecanismo fisiopatológico. ¿Por qué, doctor? Porque realmente nos va a permitir identificar el mecanismo que causó el problema de insuficiencia respiratoria y poder controlarlo. ¿Cuáles son los principales? ¿No? Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión y el efecto del shunt derecho-izquierdo. Y finalmente, según las características gasométricas, es decir, según el AGA y las mediciones de la PO2 y la PCO2 en hipoxémica y o hipercápnica, ¿no? Vamos a ver nosotros que además de eso, aparte de la evolución, aparte del tipo y aparte del mecanismo, nosotros vamos a identificar causas de insuficiencia respiratoria. Y vamos a ver nosotros que hay causas, por ejemplo, neurológicas, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, un trastorno a nivel del sistema nervioso central, una lesión intracraneal, por ejemplo, una hemorragia por un traumatismo, o medicamentos, ¿no? Y dentro de esos medicamentos se encuentran, por ejemplo, los anestésicos. Es por esa razón que cuando un paciente lo van a operar utilizando anestesia general, tienen que intubarlo, porque si no, pues el paciente se va a morir. Y encefalopatías metabólicas, entre ellas las más conocidas, la encefalopatía hepática en el paciente hepatopata crónico, la encefalopatía urémica en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada, etcétera. Vamos a ver que el sistema nervioso periférico también nos va a dar causas importantes, sobre todo aquellas que afectan la caja torácica ventilatoria. ¿Qué significa, doctor? Que tanto los músculos respiratorios como la caja torácica fracasan en su proceso de ventilar, es decir, de hacer ingresar el oxígeno y hacer salir el CO2. Uno de los más conocidos, el síndrome de Guillain-Barré. Inclusive ha habido brotes epidémicos cada cierto tiempo a nivel nacional, sobre todo en aquellas zonas donde existe incidencia de enfermedades infectocontagiosas transmitidas por mosquitos. Por ejemplo, además, las lesiones de la médula espinal, por ejemplo, los traumatismos vértebro-medulares, ¿no? ¿Qué pasaría, doctor, si un paciente sufre un traumatismo que le compromete las primeras vértebras cervicales? Ese paciente muy probablemente va a tener una dificultad, insuficiencia respiratoria por ausencia del movimiento de los músculos respiratorios. A nivel cardiovascular, principalmente en el corazón, vamos a ver los infartos agudos de miocardio y el edema agudo de pulmón cardiogénico.
Eso es porque el corazón no bombea adecuadamente la sangre y lo que se va a provocar es que exista un reflujo retrógrado hacia los capilares venosos pulmonares. Además de eso, problemas vasculares, hipertensión pulmonar y tromboembolia pulmonar. Nosotros vamos a comprender que el pulmón y su parénquima necesitan estar ventilados a través de las vías respiratorias y necesitan estar perfundidos, es decir, necesitan estar irrigados por sangre para poder realizar este intercambio, ¿no? Pulmonar, ahora sí, hablemos sobre las vías aéreas y todas las causas de síndrome bronquial que ustedes ya han visto. Y alveolar, todas las causas de síndrome parenquimal que ustedes han podido ver. Atelectasias, neumonía, distrés respiratorio, contusiones pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Según el criterio evolutivo, vamos a ver nosotros que la insuficiencia respiratoria aguda se presenta en un periodo corto, muchas veces en minutos, horas o días. Y casi nunca estamos frente a procesos de compensación, ¿no? La insuficiencia respiratoria crónica es el paciente que tiene lesiones crónicas evolutivas y que, digamos, evolucionan durante meses y años. Y muchas veces este problema no solamente es debido a patologías pulmonares, sino también extrapulmonares, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, anemias crónicas, etcétera. Y aquí casi siempre existen mecanismos de compensación. Por ejemplo, un mecanismo de compensación muy conocido es la poliglobulia, que lo vamos a mencionar más adelante. Y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, ¿no? Es aquella la que se presenta en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que sufren descompensaciones. Muchas veces también se les llama exacerbaciones, ¿no? De su enfermedad de base. Un ejemplo muy típico es el paciente que tiene EPOC. El paciente que tiene EPOC, si ustedes recuerdan, es un paciente que tiene sibilantes, es un síndrome bronquial, pero que puede descompensarse muchas veces, sobre todo por infecciones, ¿no? Entonces, vamos a determinar nosotros, dentro de los mecanismos de insuficiencia respiratoria, que, por ejemplo, más de una causa puede provocarse en un mecanismo. Por ejemplo, ¿quién provoca una alteración de la ventilación-perfusión? ¿No? Por ejemplo, el asma, por ejemplo, las embolias pulmonares, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, ¿no? Por ejemplo, las neumonías provocan alteración de la ventilación-perfusión. ¿Qué significa, doctor? Que un grupo de alvéolos debe estar ventilado, como hemos mencionado hace un momento, y debe estar perfundido. ¿Y cuando se habla de ese desajuste, desbalance o alteración? Cuando hay alvéolos que están ventilados, pero no perfundidos. Por ejemplo, ¿quién? En la embolia pulmonar. Y a su vez tenemos alvéolos que están perfundidos, pero no están ventilados. Por ejemplo, en el asma, porque la vía respiratoria está obstruida, en el edema de pulmón, porque el alvéolo está condensado, consolidado, igual que la neumonía. Alteración de la difusión. ¿Ocurre en qué pacientes? En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa. En reposo este paciente no tiene ninguna molestia, hace cualquier actividad que le demande mayor cantidad de oxígeno y entra en insuficiencia respiratoria porque su parénquima pulmonar no le permite compensar, no le permite adaptarse. Hipoventilación alveolar, como su nombre lo dice, está hipoventilando. Entonces, doctor, yo rápidamente voy a pensar en el sistema nervioso y la caja torácica. ¿Quién está aquí? Por ejemplo, el Guillain-Barré, sobredosis de opiáceos, por ejemplo, lo que ocurre con los pacientes que suelen ser pepeados, ¿no? Que hacen ¿qué ocurre en estos pacientes pepeados? Reciben benzodiazepinas junto con licor. ¿Cuál es la consecuencia? Una depresión del sistema respiratorio. Si fuera un tema solamente de corteza cerebral, yo diríamos, bueno, pues no hay ningún problema porque mientras el tronco no se afecte, el paciente no va a morirse. El problema es que este efecto se presenta en todo el encéfalo. Entonces el paciente va a tener trastornos primero del ritmo respiratorio y finalmente va a dejar de respirar y va a hacer paro. La baja presión parcial de oxígeno inspirado, por ejemplo, el güero y las grandes alturas, y en este caso la dirección anatómica derecha-izquierda, que ocurre, por ejemplo, en pacientes con malformaciones pulmonares arteriovenosas, lo que se llama shunt. Vamos a ver nosotros que desde el punto de vista de tipos, tenemos cuatro tipos de insuficiencia respiratoria: hipoxémica con su definición PO2 menos de 60, hipercámnica más de 50 milímetros de mercurio, sobre todo en pacientes con hipoventilación alveolar, la tipo 3 perioperatoria,
que se produce en los pacientes que quieren hacer operaciones, hacer cirugías amplias, ¿no? ¿Cuál es la característica? Trastornos hidroelectrolíticos, obesidad, dolor, cirugía y microatelectasias, que son una consecuencia muchas veces del anestésico. Y la tipo 4 es la relacionada a hipoperfusión. ¿Qué significa, doctor? Que el oxígeno no va a llegar porque el paciente se encuentra en un estado de shock. Obviamente va a haber una disminución de la presión arterial y dependiendo del tipo de shock va a haber pérdidas de sangre, por ejemplo en el hipovolémico. Vamos a ver nosotros que vamos a identificar las causas de insuficiencia respiratoria aguda dependiendo si es que estamos frente a un cortocircuito o frente a un desequilibrio ventilación-perfusión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un cortocircuito? Las patologías, sobre todo cardíacas, infarto de miocardio, ¿no? Insuficiencias mitrales, sepsis, broncoaspiraciones, por si acaso. Y las que se asocian a un desequilibrio, ventilación, perfusión, sobre todo aquellas bronquiales, intersticiales, más aún esta alteración de la difusión, y vasculares. ¿De acuerdo? En la insuficiencia respiratoria tipo 2 voy a decir lo siguiente. Si mi paciente tiene un pulmón sano, el problema es neuromuscular. El problema es disminución de la ventilación. Entonces vamos a tener nosotros o patologías del sistema nervioso central o vamos a tener nosotros patologías del sistema nervioso periférico. Y aquí se encuentran las más comunes, botulismo, Guillain-Barré, etcétera. Mientras que si el paciente no tiene, o sea, tiene una enfermedad pulmonar previa, ¿eso qué significa? Que este paciente ha estado con algún problema crónico y casi siempre son exacerbaciones, ¿no? Por ejemplo, EPOC, fibrosis pulmonar en pacientes asmáticos, en pacientes que han tenido tuberculosis y tienen fibrotórax muy importante, ¿no? ¿Qué es el fibrotórax, doctor? Es el reemplazo del parénquima pulmonar por tejido fibroso. Entonces nosotros vamos a entender que dependiendo de la causa de la hipoxemia, se encuentra el mecanismo respectivo, como ya lo hemos mencionado, cuáles son las enfermedades o situaciones que se asocian a un mecanismo, ¿no? Y esa es la diferencia justamente entre un tipo de insuficiencia y un mecanismo. Porque, por ejemplo, miren, en un solo mecanismo de insuficiencia respiratoria, puedo yo encontrarlo, por ejemplo, eh, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, por ejemplo. Puedo encontrar tanto SHAN como puedo encontrarlo en alteración de la difusión, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en la difusión, ventilación, perfusión? Miren ustedes. Tengo aquí la vía aérea, llega al alveolo A, llega al alveolo B. El alveolo B se encuentra recibiendo la sangre desoxigenada y rápidamente ingresa el oxígeno, la sangre se oxigena y llega al tejido respectivo. Pero ¿qué ocurre en el alveolo A? El aire llega, pero tengo que la circulación venosa, o sea, la circulación arterial pulmonar que lleva sangre desoxigenada, se encuentra una obstrucción. Entonces llega menos sangre, existe aún alveolo mal perfundido, ¿no? Entonces nosotros en este primer escenario tenemos un alveolo ventilado con buena perfusión y tenemos un alveolo ventilado pero mal perfundido. ¿De acuerdo? Debido a una tromboembolia pulmonar. En el otro caso, tengo este alveolo B que igual forma está la vía aérea, digamos, libre. Este paciente eh, intercambia los gases y hace que la sangre se oxigene. Pero en este caso tengo una obstrucción de la vía aérea en el alveolo A. Por ejemplo, moco, en el asma, por ejemplo, broncoconstricción, un cuerpo extraño, tal vez, como les comentaba mi grupo de práctica, ¿no? Hemos sido testigos muchas veces, sobre todo en pacientes pediátricos, aquellos que, digamos, pues se atoran con arvejitas o con arrocitos, ¿no? El SHAN a nivel pulmonar debido a que no existe intercambio gaseoso. Tenemos entonces un alveolo mal ventilado, pero bien perfundido, y tenemos un alveolo perfundido y bien ventilado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependiendo si el problema agudo o es crónico. Generalmente el paciente con insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Es un paciente que tiene síntomas muy evidentes porque no compensa.
¿Qué vamos a ver principalmente? Dificultad respiratoria, caracterizado por taquimia y disnea, y muchas veces vamos a encontrar uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, retracciones o tirajes intercostales, entre otros músculos accesorios, por ejemplo, los abdominales. Cianosis, ¿por qué? Por falta de oxigenación, ¿no? Y signos de fatiga muscular. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando el paciente se encuentra mucho tiempo sin haber corregido su trastorno, como todos los músculos van a cansarse. Es como, por ejemplo, cuando yo corro. Va a llegar un momento en que me voy a cansar y voy a parar. Entonces, es igual, con los músculos respiratorios va a llegar un momento de que, debido a la falta de oxígeno, van a entrar en agotamiento. Y en ese momento, ese paciente hace paro respiratorio. Hay otras manifestaciones, digamos, también importantes como la hipertensión y la taquicardia, pero que son síntomas, son signos de respuesta inespecífica, sobre todo al inicio. Cuando este paciente ya tiene una insuficiencia respiratoria aguda, descontrolada, digamos, evolutiva, vamos a encontrar diaforesis, hipotensión arterial, bradicardia y alteración de la conciencia. En el caso de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, los síntomas van a depender de los niveles de CO2. ¿Por qué, doctor? Porque los niveles de CO2 que van a generar una acidemia por una acidosis respiratoria. El paciente que va a tener cefalea, vasodilatación facial y conjuntiva epidémica. Eso va a ser al inicio. Cuando la acidosis respiratoria ya es muy importante, ya se presenta edema cerebral. Es por eso que vamos a poder observar asterixis, que son movimientos involuntarios, somnolencia, estupor y coma. Inclusive pudiese haber hasta convulsiones. Recordemos, por favor, siempre cuantificar la disnea. Es lo que estamos fallando bastante cuando hacemos los relatos cronológicos. A diferencia del NIJA, en la insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver en este capítulo que viene, nosotros tenemos 5 grados de disnea, ¿no? La disnea realizar actividades muy intensas y la 4 pues, que es disnea realizar mínimos esfuerzos de la actividad cotidiana, por ejemplo, el vestirse. Y nos va a permitir, y nos va a permitir la disnea, sobre todo cuando es aguda, en base a otros síntomas, digamos, precisos, poder más o menos saber la causa de la insuficiencia respiratoria. Si yo tengo un paciente con disnea y viene saturando menos del 90%, doctor, usted ya me enseñó que es muy posible que este paciente tenga una presión arterial de oxígeno menor de 60, lo cual automáticamente le da el diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Van a ingresar a marcar su asistencia, ¿sí? Un momentito. Ya, por favor, pueden ingresar a... Me confirman si pueden ingresar a marcar su asistencia. ¿Pueden hacerlo? El doctor, disculpe, ¿dónde? A ver, ya está. Ahora sí. Sí, doctor, sí aparece. Ya, listo. Hay 79 participantes, así que tiene que haber 79 registros.
¿Pueden ver el QR? No se visualiza, doctor, disculpe. Doctor, disculpe, creo que a algunos compañeros no les aparece la ventana para que puedan con asistencia. A ver, a ver. Ya, hay 54 personas que han marcado. Yo no sé por qué el resto no ha marcado. Ya, ¿pueden verlo ahí? Ya, apúrense por favor. Tienen 30 segundos los que faltan. Han llenado 59. Faltan 20 personas. Ya van 72 ya. Creo que faltan 6 nada más. Ya, lo cierro en 20 segundos. ¿Todos conformes? ¿Todos marcaron? Ya, 10 segundos para cerrarlo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, se cierra. Bien, continuamos. Bien, entonces vamos a ser nosotros que... ¿Se me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, vamos a ver entonces que nosotros vamos a encontrar síntomas de hipoxemia y síntomas de hipercapnia. ¿De acuerdo? Entonces, uy, se me movió esto. Listo.
Bien. Entonces, síntomas de hipoxemia, sobre todo a nivel neurológico y cardiovascular, mientras que en pacientes con pulmones normales, nosotros vamos a encontrar principalmente, ¿no? Cefalea, hipertensión intracraneal, somnolencia y coma, sobre todo en pacientes que tienen eh, hipercapnia, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la insuficiencia respiratoria crónica, ¿de qué va a depender los síntomas? Dependiendo de la enfermedad previa, qué tan prolongada es, porque no va a ser lo mismo un EPOC pues, de 2 años que un EPOC de 20 años, ¿no? Claramente se intenta ver mecanismos de compensación. La sintomatología generalmente es leve cuando el paciente se encuentra en reposo y la exploración es normal. Entonces vamos a ver que los síntomas de qué dependen, de la enfermedad de base, de qué tanta hipoxemia o hipercapnia haya y si hay fallo o no ventilatorio, es decir, si hay fracaso ventilatorio. Por ejemplo, si en la enfermedad de base vamos a encontrar principalmente disnea. Si hay hipoxemia y hipercapnia, ya hemos visto nosotros, síntomas principales de hipoxemia, cianosis central, irritabilidad, palpitación. Y si hay hipercapnia, principalmente síntomas neurológicos. Si hay fallo ventilatorio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver nosotros? Es decir, en pacientes crónicos, sobre todo reagudizados, aumento de la disnea, respiración rápida y superficial, uso de musculatura accesoria, descoordinación tóraco-abdominal, un patrón respiratorio normal, sudoración y sobre todo alteraciones del estado de conciencia. Estos hallazgos, por ejemplo, ustedes los van a ver frecuentemente, ¿no? Hipocratismo digital, dedos en palillo de tambor y la presencia de cianosis. Este esquemita es muy típico, muy conocido por todos nosotros, que vamos a ver en pacientes con EPOC, ¿no? El paciente que se encuentra con enfisema, ¿no? Es un tipo fenotípico de EPOC, el soplador rosado, enfisematoso, con su característica postura en trípode, ¿no? El tronco y los dos brazos forman un trípode, paciente pletórico por gran cantidad de poliglobulia y policitemia secundaria. Mientras que, por ejemplo, en el caso del paciente con bronquitis crónica, que es un paciente con EPOC a predominio bronquial, va a ser un paciente tosedor crónico con gran cantidad de expectoración, generalmente aumenta de peso, es parte del síndrome metabólico, suele acompañarse también de lo que es el apnea del sueño y vamos a encontrar principalmente hipercapnia. Ese es el paciente azul abotagado y el soplador rosado. Finalmente, ¿cómo yo voy a llegar al diagnóstico? Dependiendo de mi anamnesis, mis antecedentes, factores de riesgo y mis síntomas principales. Exploración física, examen físico regional, signos de hipoxemia o hipercapnia y si hay fracaso de musculatura respiratoria. Pruebas complementarias. Definitivamente, el gol estándar, el ALA. Doctor, usted me ha explicado que puede encontrar hipoxemia con la saturación, sí, pero con la hipercapnia no. Necesito el ALA. La placa de tórax, la ecografía cardíaca me van a ayudar a diferenciar si el problema es cardíaco o pulmonar. Y la tomografía pulmonar, una vez diagnosticado que el problema es pulmonar, me va a ayudar a determinar las causas, sobre todo tumores, enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Y pruebas funcionales que habitualmente nosotros determinamos para valorar el grado de disnea y digamos, la gravedad evolutiva de la insuficiencia respiratoria crónica. La gasometría arterial vamos a analizar algunas cosas, por ejemplo, la PO2, que se puede calcular mediante una formulita, la gradiente, que es la diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar, idealmente debería ser cero, ¿no? Pero habitualmente va a ser hasta 10 como máximo, ¿no? De diferencia de presiones. Si yo tengo una gradiente alta, voy a encontrarlo en alteración, ventilación, perfusión, shunt y alteración desde la difusión. Y el PAFI O2 es una relación muy conocida que lo utilizamos bastante, inclusive durante la pandemia, para valorar la presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo. Bien, entonces aquí vamos a hacer una diferencia solamente para recalcar esta parte entre aguda y crónica. En los antecedentes en la aguda puede faltar, por ejemplo, una neumonía. En la crónica generalmente son persistentes, por ejemplo, el tabaquismo. Síntomas bruscos en la aguda, larga evolución en la crónica, tolerancia clínica, mala en el agudo porque no está adaptado, no está compensado. El crónico sí. Y la hemoglobina poliglobula en la crónica, doctor, porque es un mecanismo de compensación. El pH, acidosis e hipercapnia. La crónica es normal. ¿Por qué, doctor? Porque el bicarbonato se ha elevado a lo largo del tiempo para compensar los niveles de PCO2 alto. Nuevamente mencionamos bicarbonato aquí normal y aquí está aumentado. En el caso de la crónica, suele haber cor pulmonar porque todas las patologías crónicas
generan hipertensión pulmonar. Este cuadrito es muy importante que lo recordemos porque nos va a permitir determinar, según las variables del AGA, qué tipo de mecanismo de insuficiencia respiratoria. Lo único que debemos recordar es que todos tienen una PO2 baja. ¿Quién tiene una PCO2 alta? Aquellos que tienen hipoventilación alveolar. Casi todos tienen una alteración, una diferencia de presiones, una gradiente elevada, excepto la hipoventilación y la disminución inspiratoria de oxígeno. Y definitivamente, ¿quién mejora con el oxígeno? Todos, excepto quién, el shunt, cortocircuito derecha-izquierda. Este paciente no mejora con oxígeno. Es por eso que además del oxígeno que requiere, requiere presión, presión ventilatoria o presión inspiratoria. Entonces nosotros vamos a determinar, doctor, si yo tengo una presión arterial de oxígeno baja, digo que es una insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria. Si es normal la PCO2, es una, este, digamos, es una PCO2 y solamente tengo hipoxemia. Generalmente junto con la disminución de PCO2 es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Si la PCO2 está aumentada, doctor, es una insuficiencia respiratoria tipo 2 y mediante la elevación del bicarbonato, yo voy a decir si es crónica. Y si mi pH, además de eso, es acidótico, es crónica reagudizada porque hay un proceso agudo respiratorio que está descompensando al paciente. Bien, entonces prácticamente nosotros vamos a hacer en el AGA determinar si hay PCO2 elevada o no hay PCO2 elevada. Y de inmediato vamos a complementar con, digamos, exámenes adicionales dependiendo de lo que yo quiera encontrar, ¿no? Generalmente cuando no hay hipercapnia, es una hipoxemia pura, bueno, generalmente solicito una placa de tórax para corroborar el síndrome que encontré. Si encontré sibilancias, un cuadro de hipersonoridad, bueno, posiblemente estemos frente a un broncoespasmo. Si encuentro radioclasidades difusas, principalmente edema cardíaco y síndrome de distrés respiratorio. Una radiopatía localizada en las neumonías. Y si encuentro patologías extraparenquimatosas, principalmente neumotórax o derrames pleurales, que son causas de síndrome pleural. Y si tengo hipercapnia, voy a decir, si la gradiente está alterada, puede ser cualquiera de las que está aquí arriba. Y si la gradiente está normal, es por hipoventilación, son problemas netamente neuromusculares. Eso les pasado. Y finalmente, solamente para concluir, una pequeña mención sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es la forma más grave de insuficiencia respiratoria y se caracteriza por la presencia de un edema pulmonar no cardiogénico. O sea, ustedes ahora lleven semiología cardiovascular, vamos a ver nosotros que los pulmones o los alvéolos se edematizan, así como el intersticio, por la presencia de un líquido. En ese caso es un líquido de tipo transudativo. ¿Por qué? Porque el problema se genera por aumento de presiones. En cambio, aquí no. Aquí hay un proceso inflamatorio. Y vamos a ver nosotros que es un proceso inflamatorio mediado por quién? Por interleuquinas, necrosis celulares. Y vamos a ver que mientras aquí tenemos un alveolo sano con su pared de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, vamos a encontrar en este punto un alveolo sumamente inflamado, captador de macrófagos, de polimorfonucleares, de plaquetas, glóbulos rojos, y vamos a encontrar esta lesión, digamos, media anaranjada, que es el exudado, es lo que consolida a ese alveolo. Ustedes han aprendido que en una neumonía yo puedo encontrar pues una consolidación localizada, pero si ustedes observan la placa, observan una consolidación difusa. Es por eso que este paciente inicialmente hace una alteración ventilación-perfusión cuando se encuentra en los estadios iniciales, pero en grados más severos, que fue lo que pasó en COVID, se presenta una consolidación difusa. Ahí ya no es una alteración ventilación-perfusión, es un shunt. Y si este paciente tuvo la suerte de sobrevivir, va a quedar a largo un cuadro de un síndrome intersticial por la fibrosis que generó ese, ese distrés respiratorio. Recordar que hay causas pulmonares, la cabeza, neumonía. Sin embargo, existen causas no pulmonares. ¿Cómo es eso, doctor? Que hay causas que no se generan en el pulmón, pero provocan distrés respiratorio. La más común, la sepsis. Otras importantes, por ejemplo, los politraumatizados, los grandes quemados, la pancreatitis aguda. Son causas importantes de distrés respiratorio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una alteración en la capacidad de difusión, van a haber atelectasias y va a haber hipoxemia. Va a haber una cantidad, un aumento de la cantidad de dióxido de carbono a nivel alveolar, lo que va a llevar a una disminución de la compliance pulmonar y además de eso va a haber una disminución de la ventilación
de los alvéolos. Es decir, va a haber hipoxemia y va a haber hipercapnia. Bien, finalmente, este cuadrito que también se encuentra, bueno, de otro color nada más en el argente, pero es importante recordar que el distrés respiratorio agudo, hasta hace 10 años se llamaba del adulto, tiene criterios bien establecidos, ¿no? Por ejemplo, que la disnea debe ser una semana como máximo, que mi examen físico, corroborado por una placa de tórax, debe tener infiltrados u opacidades bilaterales, ¿no? Que no sean explicadas por derrames ni por atelectasias. Que el origen del edema no sea cardíaco. Debo tener una ecografía cardíaca que me indique que el problema no es corazón, el problema es pulmón. Y finalmente, mi gasometría me va a determinar mediante la relación PaFiO2 si el problema es leve, moderado o severo. Si es leve, menos de 300 y más de 200. Si es moderado, menos de 200 y mayor de 100. Y si es severo, menor de 100 la relación PaFiO2. ¿Por qué son importantes los criterios de Berlín? Porque le agregaron el concepto PIP o CPAP, que es la presión positiva en la vía aérea o la presión positiva al final de la expiración, superior a 5 centímetros de agua. ¿Qué significa? Que necesito presión para que el oxígeno pueda difundir en un alveolo consolidado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo me ponen? Si la clase, sí, sí, yo voy al finalizar la sesión voy a colgar la clase en el aula virtual. La van a poder descargar. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Apareció el delegado o delegada? Bien, entonces damos por concluida la sesión, ¿sí? Eso sería todo. Que tengan una buena tarde, chicos. Gracias, doctor, que tenga buena tarde. Hasta Sí, luego, gracias, cuídense, doctor. suerte, cuídense.